Nunca pensé que una noche de cosecha terminaría volteándome la fe del revés. Rescaté a un extraterrestre condenado a morir. Lo que me reveló sobre la fe me dejó en shock. Lo digo así, sin adornos, porque todavía me sorprende que un hombre de campo como yo, con la fe de siempre en la boca y las manos llenas de tierra, haya terminado cuidando a alguien que no es de este mundo, escondiéndolo en la misma casa donde duermen mis hijos. La noche en que todo empezó era una de esas noches de octubre en Guanajuato que parecen una sábana negra estirada sobre el valle, limpia, fría y con estrellas como chinchetas. Había terminado de acarrear el último cajón de frutas al rancho y me quedé un rato en la puerta de la bodega, mirando cómo el pueblo se apagaba. A lo lejos, la iglesia, la única luz fija, parecía un faro antiguo. Yo me recliné en la silla de plástico que nos regaló el tío Manuel y pensé en la cosecha, en la factura que iba a vencer, en el almuerzo del domingo. Nada fuera de lo habitual. La fe, esa rutina de rezos al acostarme y de agradecimiento por lo que sale, era una presencia tranquila, como siempre. Entonces vi la luz. No era una estrella fugaz. No era la linterna de un vecino ni un faro de carretera. Se movía raro, bajando en diagonal como si buscara un hueco entre las siembras. Primero fue un punto que creció hasta convertirse en una bola de un verde extraño. No el verde de los pastos, sino un verde que olía a metal y a antesala de tormenta. Me levanté sin pensar. Se me quedó el pan en la mano. Casi me caigo de la silla. Algo en el pecho empezó a latir rápido, no tanto por miedo como por el tirón de curiosidad que siempre me ha acompañado desde chico. Tomé la linterna vieja, la que uso para revisar los cercos, y caminé hacia la loma que hay detrás de la casa. Mi pantalón todavía olía a tierra, mis botas crujieron en el zacate seco. A medida que me acercaba, vi que el aire olía raro, a cobre quemado y a algo húmedo, como si la lluvia hubiese pasado por un taller. Había un silencio especial, no el silencio de siempre, sino un silencio que parecía contener una respiración. Allí, en la barranca, encontré la nave. No fue una nave de película, no había grandes aletas ni humo que se tragara el horizonte, pero estaba maldita y rota como un animal herido. Una carcasa pequeña, redondeada, medio enterrada en la tierra, con placas que brillaban a pesar de la oscuridad y una abertura por donde salían chispas finas. La tierra alrededor estaba quemada en un círculo perfecto, como cuando uno deja el fogón sin apagar. Sobre la estructura, un olor intenso a metal quemado y un zumbido bajo que hacía vibrar los dientes. Me acerqué de puntillas, con la linterna temblando en la mano. No pensé en el teléfono ni en la policía. Algo más viejo que el miedo me empujó a mirar dentro. Lo vi apoyado en un costado de la nave, doblado sobre sí mismo. A simple vista uno diría que era un hombre pequeño y flaco, pero no era humano. La piel, si es que eso era piel, tenía un tono entre gris y azul, como la ceniza con el reflejo del agua. Tenía varias heridas, cortes que dejaban salir una luz tenue, y olía a ozono. Lo que me partió el alma fue la mirada. Ojos dorados, grandes, profundos, como el brillo de dos monedas pulidas por siglos. Esos ojos se abrieron cuando me acerqué, y por un instante, todo lo demás se borró. La nave, la noche, el zumbido. Solo esos ojos, clavados en mí, pidiendo ayuda. Me quedé clavado en la loma. Pensé en salir corriendo a avisar, en volver con gente, en la autoridad que todo lo regula. Pero pensé también en mis manos, en las manos de mi abuela que cosían, en las manos de mi padre que reparaban todo, y en la iglesia, en la palabra que el padre Ernesto había dicho alguna vez, sin sermones ni grandes palabras, solo en una charla después de misa. Cuando se te ponga delante un herido, no mires de quién es, mira cómo está. Esa frase, tan sencilla, me cayó como una luz. No había tiempo para deliberar. Si lo dejaba allí, esa criatura iba a morir. Si llevaba a la gente,
No sabía qué harían. ¿Quién sabe si lo aceptarían? ¿Qué le harían? ¿Qué le dirían a mis hijos? ¿A mi mujer? La noche completó mi decisión. La compasión era más fuerte que el miedo. Lo alcé. ¿Cómo lo moví? Es algo que todavía me cuesta explicar con palabras ordenadas. No era como cargar a un hombre. Tenía una ligereza casi extraña, como si su cuerpo estuviera tejido con plata y aire. Aún así, su peso pegado a mi pecho me hizo sentir responsable de algo que trascendía. Me lo apoyé en los hombros como a un paquete frágil y bajé por el sendero sin hacer ruido. Las botas se me enlodaron, pero ni eso me importó. Solo pensaba en llegar a casa y en taparlo con una manta. Cuando crucé el umbral, el reloj dio las 2. Mis hijos dormían. Blando y ruidoso el respirador de Jorge, la muñeca de María asomando de entre las cobijas. Lupita estaba en la cocina, o eso creí, porque me miró con los ojos aún inciertos. No había luz encendida, solo la luna entraba por la ventana. Me quedé buscando las palabras, pero lo único que pude decir fue «ayuda» en voz baja, y me llevó hasta el cobertizo. Lo instalé en el cuarto de la abuela, el que tenemos para guardar herramientas y ropa vieja. No quise que mis hijos lo vieran, no todavía. Coloqué unas mantas, una caja con paja, puse una lata con agua caliente a un lado. No tenía vendas, así que improvisé. Corté un poco de la camisa vieja y le limpié las heridas con agua hervida. Al tocarlo, sentí un calor fino que me subió por el brazo, como cuando uno se toca una piedra caliente sin querer y el cuerpo reacciona. Me sentí extranjero en mi propia casa. La criatura respiraba despacio, con un sonido que no era ni un gemido, ni un suspiro humano. De vez en cuando emitía un pitido muy tenue, como cuando una radio se queda buscando estación. Le di un sorbo de agua con un poco de azúcar porque no sabía qué darle. No sé si lo bebió, pero sus pulgares, si se podían llamar así, se cerraron alrededor de la lata con una precisión que me sorprendió. Hice una señal mental para pedir ayuda al cielo, no una oración larga, sino un gesto corto. «Ayúdame», dije en voz baja, casi como si le suplicara a la noche que me sostuviera. La primera noche fue de guardia. Me senté en una silla frente al cuarto de la abuela, con la linterna apoyada en las rodillas, mirando la puerta como si fuera una promesa. Afuera, el viento mecía los árboles y un perro a lo lejos ladró, como si quisiera contarle al pueblo que algo raro había pasado. Dormí a ratos, como quien toma vuelos cortos entre la vigilia y el abandono. A las 3, escuché algo que no había oído antes. Una especie de música interior, frases cortas de imágenes que vinieron a mi cabeza sin palabras. Vi, por un instante, no con los ojos, sino con una certeza extraña, un paisaje con 2 soles que ardían, pero no quemaban. Ciudades suspendidas sobre el mar, cordilleras que brillaban como huesos. Un cielo que no era solo azul, sino capas de colores que no sabía nombrar. La visión me dejó mareado, y con la sensación de que alguien me había mostrado un secreto que no es para todo el mundo. Al amanecer, la criatura había abierto los ojos otra vez. Me miró con esos dorados y movió una mano hacia mí. Esta vez, cuando su mano tocó la mía, no fue solo contacto físico. Fue como si me hubieran pasado una palabra por la piel. No había sonido, pero escuché una cosa en lo profundo de la cabeza. Un nombre, o algo que sonó a casa. Sentí una nostalgia tan fuerte que me dolió el pecho. No era mía, era de otro lugar, y sin embargo me atravesó como si fuera la mía. Casi me pongo a llorar. Durante la semana siguiente, la clandestinidad se convirtió en una forma de vivir. Todos los días hacíamos lo posible para que nada cambiara la rutina visible. Levantarnos temprano, hacer la faena, llevar a Jorge a su entrenamiento de fútbol, dejar a María en la escuela. Por fuera, todo igual. Por dentro, el secreto pesaba. Alimentaba al visitante con líquidos, le limpiaba las heridas, le hablaba en voz baja. A veces, cuando me sentaba al lado de la cama improvisada, le contaba de la vida en el campo.
de la lluvia tardía que había perdido parte del maíz, del día que el perro se escapó, de lo que sentía al arar la tierra. No sé por qué lo hacía. Era como si necesitara mantener cierta normalidad, como si con palabras sobre la cosecha yo pudiera afirmar que el mundo seguía siendo el mismo. El visitante, poco a poco, empezó a responder. No hablaba con palabras, pero su presencia se convertía en una música de señales. Un brillo en los ojos cuando le llevaba agua tibia. Un gesto que pareciera imitar cómo me colocaba la venda. Noté algo que me obligó a detener la respiración. Cuando lo limpiaba, su herida en el hombro, una bruma azulada se elevó, y por un momento la cocina quedó iluminada con un tono que no se logró con ninguna bombilla. Las cucharas de metal tintinearon solas, y una de las latas en la despensa se deslizó 2 centímetros en dirección a la cama. No sé si lo empujó él, o si fue mi imaginación, pero sentí un estremecimiento de respeto y un miedo barato que se mezclaban. Comencé a tener sueños raros. No eran pesadillas. Eran más bien ventanas que se abrían y mostraban escenas cortas. El visitante abriendo una puerta que daba a un jardín de luces. Una figura alta que lo miraba con severidad. Un salud que se construía con manos que no tenía. En el sueño me encontraba a mí mismo arrodillado ante algo inmenso y sentía, de nuevo, la misma nostalgia. Una llamada a proteger a quien pedía ayuda. Despertaba con el sudor pegado al cuello y una pregunta clavada en la lengua. ¿Cuál es el lugar de Dios en todo esto? ¿No es Él el dueño de la vida, aunque venga de otras estrellas? No hubo respuesta obvia. Mi forma de creer no cambió de la noche a la mañana. No dejé de ir a misa, ni dejé de saludar al padre Ernesto. Pero algo se movió en mi interior. La idea de que la creación pudiera ser más amplia que mi fe cotidiana, no como una amenaza, sino como una expansión, me puso a pensar de una manera que no había considerado antes. En la misa del domingo, mientras el padre hablaba sobre la caridad, yo veía a la criatura en la penumbra de la bodega y me preguntaba cuántas veces había pasado por la vida sin mirar a quien necesitaba ayuda por miedo a lo extraño. La fe, pensé, podía ser un puente, no un muro. El dilema me mordía cada día. Había momentos en que me imaginaba llamando a alguien, la policía, el padre, la autoridad que arreglara el caos. Pero también imaginaba manos que no entenderían, que harían preguntas duras, que tal vez lastimarían más. ¿Y si la propia comunidad lo rechazaba? ¿Y si lo convertían en espectáculo o en peligro? Mantenerlo en casa era una decisión egoísta y valiente a la vez. Protegerlo vivo a costa del riesgo. Me pregunté si era un pecado ocultarlo. No tuve una respuesta clara. Solo la convicción de que por esa noche y la siguiente no podía dejarlo solo en la barranca. La primera grieta en el secreto llegó cuando Jorge regresó antes de tiempo de su entrenamiento. Era un día en que la lluvia amenazaba, y viéndolo venir por el camino, pensé que todo mundo era capaz de un error. Lo intercepté en el patio. «Mejor regresa, se nos viene la tormenta», le dije. Jorge, que ya casi tiene 15 años, entró con la mochila empapada y me miró con esa curiosidad de los chicos que creen conocerlo todo. Notó la puerta de la bodega entreabierta, vio la luz y preguntó. Mi voz se volvió cortada. Le dije que la abuela estaba enferma y que la había metido ahí para que no respirara el viento. Jorge, con su cara de muchacho serio, hizo un gesto de comprensión y se fue directo a la cocina. Nunca dudé que él hubiera querido saber más. Su curiosidad se mordió el labio y se quedó ahí. Pero las cosas no podían quedar en medias verdades demasiado tiempo. Una noche, mientras yo buscaba en la caja de herramientas unas vendas que ya casi no tenía, escuché a Lupita. No entró al cuarto. Nadie tocó la puerta. Pero su voz se acercó. Esa voz que te conoce hasta en las arrugas de la frente. «¿Qué pasa, marido?», preguntó desde el corredor. Mi corazón dio un vuelco, porque en la casa uno nunca miente entre sí por mucho tiempo. Contesté con calma lo que pude. «Nada,
Solo estoy ocupado. La voz no insistió. Se fue hacia la cocina a preparar café en lo que parecía ser una noche como cualquier otra. Yo la miré a la distancia por entre las sombras y supe que no podía cargar el secreto solo. Pero tampoco sabía cómo abrir la boca sin romperlo todo. Hubo una noche en que la criatura hizo algo que no esperaba. Era tarde, y yo dormía a medias en la silla de la bodega, cuando la cama en la que lo había puesto empezó a emitir un sonido como de campanilla muy fina. Me desperté en un salto. Caminé en puntas hasta la puerta y la entreabrí. La luz que salía era pálida y temblaba. La criatura estaba sentada, erguida, y su cuerpo parecía emitir pequeñas chispas, pero no peligrosas. Era más bien un brillo de fatiga. Luego, con un movimiento que vi con claridad, apoyó su mano en mi frente. No fue un gesto brusco, fue un toque ligero, respetuoso. Cuando su piel tocó la mía, no sentí electricidad ni corriente, sino una calma profunda, como cuando alguien te cuenta que todo va a estar bien, y tú, por fin, le crees. En mi cabeza vinieron imágenes fragmentadas otra vez. Una mujer que cantaba en otra lengua, una nave suspendida entre nubes que se movía como una barca, un niño que plantaba una semilla en una tierra que no parecía de este mundo. Fue solo un instante, pero me dejó con lágrimas en los ojos, como si hubiese recibido una bendición de alguien que apenas conocía. Pensé en mi madre, en su manera de poner la mano sobre mi frente cuando era chico. Nunca imaginé que la mano de otro ser pudiera darme la misma certeza. En los días que siguieron, la criatura mejoró lentamente. Podía apoyar algo de peso en una pierna, movía los dedos con más firmeza, y a veces se quedaba mirando la ventana como si echara de menos algo que no existía allí. Empezó a emitir sonidos más complejos, tonos que al principio parecían cantos y que yo asumí eran llamadas. Traté de corresponder. Le canté canciones que me sabía de niño, aquellas que mi abuela entonaba cuando cosía. Un día, al escucharlas, inclinó la cabeza como si reconociera una melodía común en el universo. Fue un momento de ternura que me partió por dentro. Pero el secreto tenía un costo. La culpa me visitó en la forma de hipos de ansiedad. Pequeñas descargas que me hacían mirar la puerta como si alguien pudiera entrar en cualquier momento. Empecé a ver señales donde no las había. La luz de una camioneta que se detenía al borde del camino. Sombras que se movían con más prisa. Miradas curiosas de vecinos que antes no se detenían en nuestra casa. A veces me sentía observado, incluso cuando estaba solo, y eso amplificó el peso de mi decisión. Una mañana, mientras limpiaba unas vendas, encontré en la caja una pieza pequeña, no más grande que mi palma, que había caído de la nave. Era lisa, de un metal que no conocía y que reflejaba la luz como si tuviera dentro un minúsculo sol. La tomé con guantes porque no sabía si era venenosa. La apoyé sobre la mesa de la cocina y la miré hasta que el reflejo me mareó. Era bella y prohibida. Me pregunté si era la llave, o una moneda, o un fragmento del corazón de esa nave. Sentí el impulso de tirarla al pozo y hacer como si nada hubiera sucedido, pero algo me detuvo. La guardé en mi bolsillo y me subí al cuarto a ver al visitante. Cuando le puse la mano en el hombro nuevamente, sus ojos dorados me hicieron saber, sin palabra, que entendía. Había un agradecimiento no humano y una pena también por haber venido a este lugar. Me di cuenta de que no era un intruso que había elegido este planeta por azar, sino alguien que había perdido su camino y que estaba herido. La imagen de su mundo me llenó de compasión. Ciudades que flotaban, un exilio disfrazado de viaje. Empecé a pensar en la palabra refugiado de una forma que nunca la había pensado antes, como si la creación tuviera fronteras y viajes tan peligrosos como los nuestros. La fe que yo cultiva en el altar cobraba una dimensión diferente. ¿No sería Dios también creador de aquello que no puedo imaginar? Las dudas no desaparecieron por ese pensamiento.
Pero mi decisión se reafirmó. Lo cuidaría mientras pudiera, aunque signifique callar y esquivar preguntas. Un día, sin embargo, sentí que la casa ya no podía contener la verdad por más tiempo. Había huellas pequeñas en el patio, marcas en el barro que no pertenecían a ningún animal que conozco. María, mi hija de 11 años, vino a verme con el delantal manchado de harina y me preguntó por qué había tanto polvo en la cocina. Su mirada, inocente, me partía. Quise hablarle y explicarle que a veces los adultos hacen cosas raras por amor, pero no supe cómo decirle que lo que protegíamos no era humano. Me quedé callado, con el corazón en la garganta. Esa tarde, mientras escarbaba en la tierra para plantar unas semillas que no quería perder, recibí un mensajito del padre Ernesto. Me invitaba a pasar por la iglesia. Dijo que quería hablar de cosas del pueblo, que había escuchado rumores de luces extrañas en el cerro. Mi piel se erizó. ¿Cómo no iba a sospechar la gente? ¿Y si el padre, con su mirada tranquila, me pedía explicaciones que no podría dar? ¿Y si me obligaba a sacar al visitante de la casa? Sentí un frío que me recorrió la espalda. Me senté en el borde del pozo y sostuve la pieza metálica en la mano. La miré como si dentro de ella hubiera la respuesta: denuncia o silencio, exposición o protección. Había una palabra que sonaba en mi cabeza, repetida, como si fuera la consigna de mi propia historia: compasión. Me di cuenta de que esa palabra no era fácil, exigía riesgo. Me puse de pie con la determinación de enfrentar lo que viniese. Si alguien me preguntaba, diría la verdad a mi manera. Explicaría lo que hice y por qué, no para buscar perdón, sino para decir que en ese momento, en esa sombra de noche, no pude dejar morir a un ser que pedía ayuda. Mientras me dirigía a la iglesia, con la pieza envuelta en un trapo en el bolsillo, una sensación extraña me clavó de nuevo. El visitante, la nave, los ojos dorados, la voz del padre. No sabía qué me esperaba en la conversación, ni si contaría todo, pero sentía que mi vida ya no pertenecía solo a la rutina. El rescate había abierto una grieta que iba a cambiar muchas cosas, entre ellas mi manera de creer. Y aunque todavía no entendía del todo qué me estaba revelando esa experiencia sobre la fe, sabía que estaba empezando a comprender que la compasión no tiene fronteras. Antes de entrar a la iglesia, por un instante miré al cielo. Las estrellas estaban escondidas tras una nube fina, como si guardaran un secreto. Guardé ese momento en la boca, porque sabía que lo necesitaría pronto. Si te interesan historias reales que desafían la fe, suscríbete. Aún quedaban preguntas sin formular y partes del secreto que no había compartido con nadie. Caminé hacia la puerta de la iglesia, con pasos que parecían pesar más que de costumbre. Al abrir, la madera crujió y el olor a cera y a libro antiguo me recibió. Padre Ernesto estaba en su escritorio, bajo la luz amarilla de una lámpara, doblando papeles con la misma calma de siempre. Me miró con esa paciencia que tienen los que han visto las estaciones pasar. Le conté la mitad de lo que debía. Le hablé de la luz en el cerro, de la nave, de mis dudas. Él me escuchó sin interrumpir, con las manos juntas. Cuando le dije que lo había llevado a casa, su rostro no se llenó de ira. Se llenó de otra cosa, preocupación y la búsqueda inmediata de respuestas. Esto es grande, dijo al fin, y nos pone ante preguntas que la fe y la razón deben mirar juntas. No me pidió detalles técnicos ni soluciones en seco. Me preguntó si estaba seguro de que había hecho bien. No esperaba una respuesta de absolución. Le hablé desde mi alma, que la compasión no puede sujetarse solamente a normas, que a veces uno actúa antes de tener permiso. El padre no me dijo que fuera un héroe ni un tonto, me instó al discernimiento. Me dio un rosario y lo puso en mi mano como quien entrega una responsabilidad. Fue un gesto simple, que de algún modo me alivió. Salí de la iglesia con el rosario en el bolsillo y la pieza metálica en el otro. La tarde se cerraba
y yo sentí que algo en el aire había cambiado. Regresé a casa con la determinación de proteger lo que debía proteger, pero también con la sensación de que el tiempo se me acababa. Al doblar la esquina del patio, vi la puerta de la bodega entreabierta y un pequeño círculo en la tierra donde la hierba no volvía a crecer. Pienso que fue en ese momento cuando comprendí que el rescate había iniciado algo que no sería fácil de contener, y que esa comprensión no solo ponía en juego mi seguridad, sino la esencia de lo que yo llamaba fe. Entré a la casa, respiré hondo, y me encontré frente a la cama donde el visitante dormía. Su respiración era más tranquila que la mía. Me acerqué, le puse la mano en la espalda y él, por primera vez, habló. No con palabras como las nuestras, sino con un sonido que me llegó a la garganta como una brisa que trae recuerdos. En su voz, o en el eco que dejó en mi cabeza, sentí una palabra que resonó como una promesa. Gracias. Antes de decirle algo, de ordenar mis pensamientos, la casa crujió de una forma que no reconocí. Fue un ruido a lo lejos, como pasos, y por primera vez desde que empezó todo, sentí que no estaba solo en esa carga. Hubo un momento de silencio denso, y supe que en cualquier instante la elección tendría que salir de mis labios. Seguir protegiendo en secreto o buscar ayuda. Me quedé allí, con la mano aún apoyada en su espalda, sosteniendo el calor de la criatura, sintiendo que mi fe, mi familia y el mundo entero podían cambiar si abría la puerta. Y en ese punto, la historia se detuvo conmigo respirando profundo, sin saber cuál puerta iba a abrir. La madera crujió otra vez, y por instinto apreté más la mano contra su espalda. Sentí que la casa misma sostenía el secreto, como si las tablas quisieran guardar lo que yo no me atrevía a soltar. Entre la respiración de la criatura y el latido de mi propio pecho, decidí que ya no podía seguir escondiendo la carga sin compartirla con quien más me debía. Lupita. Abrí la puerta despacio, como quien no quiere despertar un sueño, y la encontré de pie en el corredor con el delantal manchado y el cabello recogido en un moño torcido. Sus ojos, que tantas veces habían sabido leer mis silencios, ahora brillaban de una manera rara. No solo por la luz, sino por algo que era mezcla de alarma y, al mismo tiempo, confianza ciega. Le dije lo que necesitaba decir en voz baja, sin florituras ni trampas. Le conté de la luz, de la nave, de los ojos dorados que me pidieron ayuda. No le dije todo de golpe. Fui poniendo las piezas como quien arma un rompecabezas con cuidado, porque sabía que cada pieza podía quebrar o transformar. Al principio, su reacción fue humana y pura: miedo. Retrocedió un paso, su mano buscó la pared como agarre. Me miró con esa mezcla de reproche y amor que solo conoce la vida compartida. ¿Por qué no me lo dijiste? No hubo culpabilidad grandilocuente, sino la voz dura de quien se siente excluida. Le tomé las manos y sentí sus dedos temblar. Le expliqué por qué había actuado solo, por qué había querido protegerlo antes de exponer a los niños a un peligro que no comprendíamos. Le hablé de la frase del padre Ernesto, de las manos de mi abuela, de la mirada que me partió el alma cuando lo vi en la loma. Lupita me oyó, y algo en su rostro cambió. No fue una aceptación inmediata, sino una transformación lenta. La rabia se fue tornando en dolor, y el dolor en compasión. Caminó conmigo hasta la bodega como si cada paso midiera la confianza que iba a dar. Al ver al visitante, su respiración se cortó. Una mueca de asombro se dibujó en sus labios. Cuando él la miró, yo vi en sus ojos que la criatura no pedía ventaja ni amenaza, sino auxilio. Fue en ese instante que Lupita dejó caer el delantal y, sin dramatismos, cruzó la habitación para colocar una manta sobre los hombros del herido. Le habló en voz baja, hecha de los mismos susurros con que arrullaba a los niños, y la tensión se quebró. Lo que siguió no fue un milagro sorpresivo ni una escena de película. Fue una sucesión de pequeños gestos que demostraron quiénes éramos. Lupita se arremangó la blusa, me repartió tareas,
Lavó las vendas en un balde con cuidado. Hicimos guardias por turnos. Yo cuidaba de noche, ella de día. Entre las tareas cotidianas, el visitante mejoraba a trompicones. Su respiración se fue volviendo menos rasposa. Su piel, esa capa gris azulada que al principio parecía reseca y fría, empezó a lucir menos quebradiza. Y con cada avance, la sensación de que habíamos tomado la decisión correcta nos daba elementos para sostener la culpa. Hubo una tarde que no olvido. El sol pegaba con la gentileza propia del otoño, y por una rendija, la luz cayó sobre la pieza metálica que yo guardaba. Lupita la vio y se detuvo. Yo le dije que la había encontrado en la caja de herramientas, que la traía como un recuerdo. Ella la tomó con cuidado, como quien toca una reliquia, y por un momento la casa quedó en silencio. «Si esto regresa a su lugar», murmuró, «nos devolverá la paz». No supe si hablaba de la nave o de nosotros. Nos miramos y comprendimos que el final se acercaba. No por voluntad nuestra, sino por el ritmo de las cosas, por el tiempo que el universo destinaba para despedir. Los días previos a la partida fueron una mezcla de ritual y miedo. Arreglábamos la pequeña herida en el muslo con calma de costureros. Le ofrecíamos té azucarado en latas viejas. Le cantábamos canciones que habíamos escuchado de niños para ver si alguna melodía humana encendía algo en su memoria. Hubo un momento, uno de esos que se quedan pegados a la garganta, en que la criatura se incorporó más de lo que llevaba meses y se sentó frente a la ventana. Miró la línea de los cerros, miró el pueblo con esa distancia de quien no pertenece, y movió los dedos en dirección a la loma. Fue la primera señal clara de que quería regresar, o al menos de que su voluntad ya no era solo sobrevivir, sino partir. Les mentiría si dijera que no tuvimos miedo. Pensábamos en la camioneta que había pasado cerca una noche, en la visita del padre Ernesto, en las noches en que el soplo del viento parecía traer voces. Aún así, preparamos una salida. No fue un plan perfecto ni heroico, fue una caricia en la urgencia. Decidimos llevarlo a la barranca donde lo encontré, a la hora en que la noche cubre y el frío ayuda a esconder pasos. Jorge nos ayudó a cargar algunos bultos, y con la serenidad que solo los que han crecido con secretos pueden ofrecer, prometió no contar nada. María, pequeña y curiosa, se quedó a cuidar de la casa, y Lupita la abrazó dejando claro que había cosas que solo los mayores podían guardar. El viaje de regreso a la loma fue lento. Caminamos por senderos que apenas conocía la luna, con la carga que olía a ozono y a esperanza. A mitad de camino, el visitante se aferró a mi brazo. No había palabras, pero su agarre me dejó entender la gratitud y la prisa contenida. Llegamos al claro, donde la nave permanecía, todavía semienterrada, su carcasa como una concha abierta. Al borde del círculo quemado, nos detuvimos. La pieza que yo había guardado relucía dentro de mi bolsillo. La saqué y la puse en la palma de mi mano. Su temperatura era neutra, ni cálida ni fría, y en la superficie se dibujaban líneas suaves, como mapas diminutos. Fue entonces cuando sucedió algo que ni yo me explico del todo. La criatura se acercó a la nave, y mientras la luna bañaba la escena, la pieza comenzó a vibrar en mi mano. No era un vibrar aparatoso, sino una resonancia sutil que sentí en la muñeca. Y de pronto percibí una urgencia. La nave necesitaba esa pieza para activarse, para formar lo que fuera que necesitara para despegar. Era como devolver la llave a una casa cerrada. Me pregunté si debía dársela de inmediato, sin comprobar nada, pero Lupita me apretó la mano y me recordó con la mirada que debíamos ser cautelosos. Los dos sabíamos que aquello podía ser peligroso, pero también sabíamos que no podíamos obligar a alguien a quedarse en un mundo que no le pertenecía. Coloqué la pieza en la grieta que había en la carcasa. No sé explicar exactamente cómo encajó, pero fue como si una herida encontrara su costura. Hubo un murmullo, un sonido parecido al de un acorde que surge de dentro de una caja.
La nave hizo un leve movimiento y una luz pálida empezaba a subir como vapor. Fue entonces cuando, sin dar un paso atrás, el visitante nos miró con los ojos que tantas noches me habían perseguido en sueños. Se acercó, primero a Lupita, la sostuvo por la frente con delicadeza, y por un instante que se volvió eterno, sentí una corriente de cosas no dichas. Imágenes de estrellas que no queman, cantos que eran como viento, y una sensación intensa de perdón. Después se acercó a mí y apoyó su frente contra la mía. Lo que vino en ese contacto fue como una plegaria sin palabras. Vi fragmentos, su planeta con 2 soles, una madre que alzaba la mano, una comunidad que lo llamaba de vuelta y una presencia que no puedo nombrar con certeza, pero que, en la visión, resonaba con la misma compasión que yo había sentido aquella noche en la loma. No fue una revelación doctrinal, no fue un dogma ni una lección teológica. Fue una sensación muy humana, la comprensión de que, en términos universales, la vida puede suplicar, y que el responder a esa súplica es, en sí, una forma de sagrado. Cuando se apartó, sus dedos tocaron mi frente de nuevo y dejé de ver. Me sentí exhausto y lleno a la vez, como si me hubieran vertido un cántaro de memoria en el alma. Lupita lloró en silencio. Jorge, que había esperado más abajo, se me acercó y me apretó la mano sin decir palabra. La nave emitió un sonido agudo y como si una cortina se alzara, su casco comenzó a brillar con mayor intensidad. No hubo humo, ni estruendo terrible. Hubo un ascenso y una sensación de que aquello que no nos pertenece regresaba a su sitio. La nave se inclinó, se elevó sin torpeza, y el círculo quemado quedó de nuevo vacío. Antes de desaparecer en la negrura, la criatura nos alargó la mano en un gesto de despedida. Fue un impulso de ternura, un gracias que no necesitó voz. A la mañana siguiente no quedaba rastro más que el quemado en la tierra y la pieza que, por alguna razón, no había encajado del todo. En mi bolsillo, un borde con una marca que parecía como una semilla. Guardé esa marca como quien guarda una carta con tinta borrosa. No dije nada a nadie de los detalles. Al pueblo le conté que había visto una luz y que la policía había pasado temprano, pero que nada se comprobó. Fue suficiente. La noticia pasó como pasa el rumor de una tormenta. Tiene espuma y se disuelve. Las semanas que siguieron fueron un tiempo de recuperación lenta, tanto para la casa como para el alma. Dormíamos mejor, pero soñábamos diferente. Jorge creció como si la vida le hubiera puesto un peso nuevo de cuidado. Dejó de pelear por tonterías y comenzó a trabajar conmigo en la huerta con más atención. María, en sus conversaciones de niña, inventaba historias sobre mundos con 2 soles, y yo sonreía sin corregirla. No se puede romper la imaginación de los hijos con la lógica de los adultos. Lupita, por su parte, volvió a la rutina, pero con un brillo en la mirada que yo no había visto antes. Era como si la compasión hubiera pulido algo en ella que la hizo más paciente, más capaz de perdonar pequeñas torpezas del día a día. El secreto, sin embargo, pesaba y liberaba a la vez. Guardarlo nos unió, nos volvió cómplices y cómplices también de un misterio que nos hizo mejores en cosas pequeñas. En no juzgar al extraño, en ofrecer pan al que pide, en escuchar sin prisa. Hubo momentos de culpa, sobre todo cuando me preguntaba si había obrado conforme a la ley. Pero la elección de no delatar ni buscar fama me dio una paz que no es la misma que la de la indiferencia. Era una paz hecha de responsabilidad. 3 años después, cuando me siento a escribir esto en la mesa de la cocina, me doy cuenta de que la experiencia dejó huellas en formas que no se borran con el tiempo. No hablo de superpoderes ni de certezas teológicas que titulen mis creencias. Hablo de pequeñas transformaciones que se convierten en carácter. Por ejemplo, ahora me cuesta juzgar rápido. Veo en cada desamparo la posibilidad de que exista una historia que no conozco.
Me acerco a la gente con la sospecha de que todos llevamos una herida que podríamos curar si alguien tuviera la osadía de acercarse. La fe que yo traía ya no se rompió, se amplió. Antes, rezaba por cosechas y por la salud de los míos. Ahora también rezo por los que andan perdidos, por los que pertenecen a mundos invisibles para nosotros. No lo proclamo como verdad universal. Lo digo como quien comparte una experiencia personal. Mi oración se volvió más incluyente, menos territorial. ¿Significa eso que cambié de religión o de doctrina? No. Significa que comprendí que la misericordia puede estirarse hasta donde la imaginación moral permite, y que el Dios que conocí en la iglesia, el mismo que me enseñó a dar de comer al hambriento, puede ser entendido como un misterio más grande que la estrechez de mis certezas. A veces me sorprende una reacción física que creo heredada de aquella noche. Hay veces en que al cruzar el campo siento un olor a metal quemado y me detengo. El corazón me da un vuelco y me acuerdo de aquel círculo en la tierra. Otras, una canción cualquiera me arrastra hacia la memoria del visitante que inclinaba la cabeza al oírla. He tenido sueños en los que vuelven los dos soles. No son aterradores, sino tibios, como una invitación que no puedo aceptar porque mi lugar está aquí. Esos sueños me dejaron una cosa clara. Hay misterios que no necesitamos entender por completo para amar. Hubo una vez, meses después, que fui a misa y el padre Ernesto me preguntó, de manera casual, si ya me sentía en paz. No le conté todo. Le hablé de mis dudas, de cómo la experiencia me había forzado a mirar la fe con ojos nuevos. Él me dijo algo simple y profundo. La fe es diálogo, hijo. A veces con Dios, a veces con la vida. No hubo juicio. Lo que sí hubo fue una bendición silenciosa que me permitió seguir sin sentir que traicionaba ninguna creencia. No puedo prometer que la experiencia me hizo mejor de forma absoluta. Sigo teniendo miedos, sigo cometiendo errores, y hay noches en que la nostalgia me deja mudo frente al fogón. Sin embargo, hay gestos que no volverán atrás. Ahora le dejo agua al perro del vecino sin esperar gratitud. Doy el mejor lugar de la mesa a quien llega. Escucho más que hablo. Si eso es menos o más santo, lo dejo a cada uno. Para mí, es simplemente la consecuencia de haber visto que la vida, en cualquier forma, puede suplicar por ayuda. En el pueblo, hay quienes sospechan. Hay quien inventa historias. Y hay otros que no preguntan nada, porque la paz es frágil y no quieren romperla. Nosotros guardamos la pieza metálica en una caja envuelta en telas, no por superstición, sino por memoria. A veces la saco y la miro. Tiene una marca que parece como una costura. No sé si algún día se podrá explicar su función. No he vuelto a ver la nave, ni volveré a buscarla. La experiencia fue un rescate. No solo del visitante que encontró en mí una mano, sino también mía, que fui rescatado de la tremenda simpleza de creer que lo humano se agota en lo que veo. Si hay algo que quiero decir con todo esto, es que la compasión no es un lujo. No es un sentimiento que se permite cuando todo está en orden. Es más bien una tarea que exige vulnerabilidad y riesgo. Aquel día, al elegir llevar a alguien que no conocía a mi casa, tomé la decisión más humana y, paradójicamente, más trascendental que he tomado. No me siento santo. Me siento responsable. Y esa responsabilidad amplió mi idea de lo que Dios puede ser. Sé que muchos escucharán esta historia con las cejas alzadas. Otros, con el corazón palpitante, sabrán que también ellos alguna vez tuvieron que decidir entre el miedo y el cuidado. No busco probar nada a nadie. Comparto esto porque, si algo aprendí, es que el mundo contiene más vida de la que imaginamos, y que nuestra respuesta a esa vida dice mucho de quiénes somos. Si alguna vez te encuentras ante una criatura herida, sea literal o simbólica, te pido que pienses en lo que harías. ¿Denunciarías? ¿Protegerías? ¿Te esconderías? No hay respuestas fáciles, lo sé, pero hay un camino que, para mí, fue claro: la compasión.
Y la compasión no anula la prudencia, la convive con ella, la sostiene. Hoy, cuando miro al cielo nocturno desde el patio, lo hago con asombro y con gratitud. Las estrellas parecen hermanas de aquel recuerdo, y en ocasiones siento que, en algún lugar muy lejos, alguien mira hacia nosotros con los mismos ojos dorados que conocí. A veces me sorprendo preguntándome si esa mirada no lleva preguntas parecidas a las mías. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué harían ellos ante nosotros? No tengo respuestas cerradas, solo una invitación. Que abracemos la posibilidad de un mundo más amplio y dejemos que la misericordia nos guíe más que el rumor del miedo. Si algo me dejó ese rescate, además de la marca en la piel y en la memoria, fue la certeza de que la fe no se mutila cuando encuentra lo extraño. Se expande si la dejamos. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez algo cambió tu manera de creer o de ver al otro, compártelo abajo en los comentarios. Me gustaría leer cómo te transformó lo inesperado. Y si quieres escuchar más relatos que ponen a prueba la fe y el corazón, suscríbete y acompáñame en este camino de preguntas y cuidado compartido.